Ngamaita penyemai, ngamaita penyemai, kepangeng remai, kepangeng remai. Mari Mari Compuché, Mari Mari Huechequeche, Mari Mari Pichidomo, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puwenui. Antú, Inche, Kumemogen, Kumefelen, Frente Mañum, Yacolen, Alcaltuaimi, Fuchachao Genechen, Huenumapu. Huenumapu, Huaychafe, Huenumapu, Domo, Huenumapi, Huenumapu, Compuché, Huenumapu, Huenui. Tañupiurque, Poyen. Tañupiurque, Kume, Lonco. Tañupiurque, Kume Piurque. Kumemogen, Kume Lonco. Chaltumay Fuchachao Yenechen Frente Mañú. Hola amigos y amigas, ¿cierto? Hola jóvenes, hola a los niños, a las niñas, a todos los amigos y a toda la gente. Decirle que a pesar de que nuestro corazón está muy triste en estos momentos, igual estas situaciones nos deben servir de aprendizaje para tratar de cambiar esta vida que tenemos ahora y entender que todos somos distintos y que tenemos que ser mejores personas entre nosotros mismos para que tengamos un mundo mucho mejor. Le pedí al Chao Genechen, al Padre Dios, que nos ayudara para que tengamos un mundo mucho más sano para todos. La medicina mapuche es un patrimonio de los pueblos originarios, ¿cierto? Del pueblo mapuche. Desde antes que llegaran los españoles ya había un conocimiento de las miles de hierbas que existen en nuestro hermoso país y que lamentablemente con el no cuidado de la naturaleza se han ido perdiendo. ¿Qué puedo decir de la medicina y de las plantas? Que el tocar una planta, el cortar una planta es espiritual, porque yo no puedo llegar y cortar una ramita de este canelo, ¿cierto? De este folle, llegar y cortarla porque yo le puedo hacer daño a la planta, y menos en este horario porque está tomando la energía del antu, del sol. La medicina mapuche es integral, no ve a la persona solamente la enfermedad. La medicina mapuche es preventiva, busca que la persona esté en equilibrio y no es tratar la enfermedad, es prevenir la enfermedad. Entonces tiene el sentido de que antes de enfermarse tenemos que entregarle a la persona todo lo que necesita. Por eso la medicina mapuche sigue existiendo como está ahora, y por eso necesitamos en estos momentos más que nunca ocupar todas estas herramientas, porque el sistema occidental por sí solo no es capaz con la carga de enfermedades que existen. Y por qué no volver a darle a los chiquillos cuando son pequeñitos una agüita de menta, una agüita de manzanilla, una agüita de matico cuando está enfermito, y no llenarlo de tantos remedios que de alguna manera hacen bien para una cosa pero echan a perder otra cosa. El canelo es un antibiótico natural, ¿ya? Cuando uno lo toma en hojitas se toma muy poquito, un pedacito, porque puede irritar la garganta, es un antibiótico natural. El canelo, para tomarlo internamente, sirve cuando nos empezamos a resfriar, cuando estamos con problemas de la garganta, cuando estamos con alguna infección, pero se usa muy poquito. Me gusta el que me levanto todos los días y abro mis ojos, mi ñe, y digo gracias Chao Genechen, gracias a los pilli, a los espíritus, que de alguna manera, a los elementos de la naturaleza que nos hacen vivir un día más y disfrutar, aprender, ¿cierto? Y luchar también, porque la vida no es todo bonito. Eso. Chaltumay, Faikanten, eso es todo. Ngamaita penyemai, ngamaita penyemai, kepangeng remai, kepangeng remai, ngamaita.